Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contar con el analista político y militar internacional, Jesús Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús? Pues encantado y como siempre, mi presencia en Radio Sefara está relacionada siempre con asuntos muy históricos, vamos a decir así de eso. Sí, porque muchas veces hemos comunicado contigo y se hablaba de operaciones de Israel en Hamás, la Franja de Gaza, parecían como capítulos precedentes a un capítulo, un desenlace que no acababa de llegar, ¿no? Es decir, el tema de Irán e Israel no es solamente desde que estalló esta guerra con Hamas, ni es solamente desde que Irán ha conseguido estar en el camino hacia una bomba atómica, que ahora era el momento del desenlace, sino que se puede decir que se remonta al propio ascenso del régimen de Khomeini en Irán. Entre otras cosas, quiero recordar, porque la gente a veces pierde la noción del tiempo, porque yo en mi caso tengo muchos años, y recordemos que en el año 92 el régimen iraní organizó a través de su proxy Hezbollah un ataque terrorista a la embajada de Israel en Argentina. Y por si quedaba dudas de cuáles eran sus intenciones, 2 años después lo hizo contra una institución judía, no israelí. También con los mismos actores. Esto ha tenido multiplicidad de capítulos en la historia argentina, incluida el asesinato del fiscal que estaba estudiando esa causa, Nisman, un supuesto memorándum de entendimiento que firmó el gobierno argentino, pero no los iraníes, etcétera, etcétera. Bueno, eso para poner un contexto de que esto no es de anteanoche, ni siquiera empezó ese jueves, en la madrugada del jueves al viernes, pero sí queremos saber desde tu punto de vista y desde tu conocimiento del armamento en juego, del desarrollo armamentístico, cuáles son las situaciones que se han presentado y que se presentan. Pues como bien has dicho, la verdad que hay que poner un poquito de perspectiva histórica, aunque rápidamente. Solo basta recordar que el Estado de Israel nace con la amenaza del secretario general de la Liga Árabe diciendo cometeremos tales atrocidades que serán recordadas por los siglos de los siglos, como nosotros recordamos la destrucción de Bagdad por parte de los mongoles. Lo digo porque estos días se habla de Israel es un Estado excepcional al que le permitimos hacer cosas como siendo con desdén, ¿no? Como qué vergüenza, aquí en Occidente le permitimos a Israel hacer cosas que no le permitimos a nadie. Bueno, pues que es que Israel da la, reúne las circunstancias de que es uno de los pocos países, yo no conozco ningún otro, que esté amenazado de muerte por sus vecinos. Es decir, que haya vecinos que hayan declarado, mi objetivo es destruir Israel. Eso no pasa con Bolivia, eso no pasa con Eslovenia, eso no pasa con Papúa Nueva Guinea, eso solo pasa con Israel. Y esto efectivamente lleva mucho tiempo. Y ahora, ya que has mencionado la clave de las armas, cuando nosotros los que leíamos, nos interesábamos sobre este tema, esto era un problema casi matemático. Uno miraba el mapa, miraba Israel, miraba Irán y dice, bueno, pues para ir del punto A al punto B hay que recorrer miles de kilómetros, atravesando países hostiles. Entonces, esto ya nos hacía rascar la cabeza. ¿Qué papel va a tener Arabia Saudita, Jordania, Irak en todo esto? Dos, para luego ese avión que va del punto A al punto B, tiene que lanzar unas bombas para destruir esto como ya propio de la película de James Bond, unas instalaciones que están bajo tierra. Los iraníes, evidentemente, sabían que esta eran las circunstancias en las que tendrían que operar, habían empezado a excavar más profundamente. Entonces nosotros hacíamos el cálculo, a mí por allá, por el año 2008, 2009, no me salían las cuentas. ¿Qué pasa? Que en Israel, evidentemente, también se dieron cuenta de este problema y entonces cambiaron la ecuación. Si el problema es ir desde el punto A al punto B y hacer reventar cosas, pues, a ver, olvidemos de los aviones, pensemos en gente in situ. Y entonces hemos visto que hubo una campaña de destrucción del programa nuclear iraní, al menos que se retrasó 2009, 10, 11. Me acuerdo que estalló una planta siderúrgica construida por los norcoreanos en Irán de aceros dedicada a fabricar aceros especiales para cohetes. Reventó una base de misiles estratégicos de los Pasdaran, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a las afueras de Teherán, justo el día que el general jefe la visitaba. Y eso fue retrasando, eso nunca destruyó el programa, lo fue retrasando. Y ahora estábamos en la tesitura
de que la manera que ha elegido, o el camino que ha elegido Irán para fabricar una bomba atómica es enriqueciendo uranio. Y cualquier, es decir, uno mira, siempre está la excusa de, bueno, esto tiene fines civiles. Lo que pasa es que al 5% se usa para tratamientos médicos oncológicos, a un poco más, 20%, si no me equivoco, se usa para combustible, que un físico, si hay un físico nuclear en la sala que me corrija, pero más allá de eso no tiene ninguna utilidad. Y esto era como una cuenta atrás, es decir, Irán iba poquito a poco, y era la sensación de que, bueno, pues primero que están buscando una bomba atómica, y segundo, que va a llegar un punto de no retorno, va a llegar un punto en el que solamente va a tener que descolgar y el ingeniero jefe, el científico jefe le va a decir, jefe, o Ayatollah, o no sé cuál es el tratamiento que es entre amigos que tendrán, ya a una semana, estamos a una semana o estamos a 15 días de montar la bomba. Entonces esa ha sido la espada de Damocles que ha estado sobre Israel, de decir, oye, tenemos inteligencia precisa de cuánto tiempo queda, porque las acciones del pasado sirvieron para retrasar, y aquí lo que estamos es que se ha decidido destruir. Entonces, hemos visto una operación de inteligencia impresionante, a la altura de, no diría, no sé si a la altura de la infiltración de buscas dentro de los cuadros de Hezbollah, pero aquí la inteligencia israelí ha sabido dónde, cuándo y dónde tenían lugar reuniones del alto mando iraní para poder paralizar la toma de decisiones de las represalias. Dos, hemos visto agentes sobre el terreno con armamento anticarro, o sea, misiles que se utilizan normalmente para destruir carros de combate o tanques, y los han utilizado para destruir radares. Tres, hemos visto que han empleado drones, de estos cuadracópteros que se emplean mucho en la guerra de Ucrania. Y con eso han conseguido dos cosas. Uno, paralizar la toma de decisiones, porque si no hay un general allí al mando y hasta que no lo nombre el líder supremo, nadie toma una decisión, nadie tiene la potestad para poder decir a los unidades de misiles salgan a un descampado y empiecen a disparar misiles a Israel. Y dos, han destruido la red de radares de largo alcance de Irán y han creado un agujero enorme en las defensas iraníes, y ahí sí, por ahí han entrado los aviones israelíes que han empezado un trabajo de demolición hasta el punto que ya hemos visto drones de reconocimiento, los mismos que sobrevuelan tranquila y pacíficamente las alturas de Gaza, es decir, que los vemos ahí dando vueltas con su cámara, esos los hemos visto en los cielos de Teherán. Eso demuestra la seguridad con la que las fuerzas de defensa israelí han considerado que han eliminado defensas. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Pues yo creo que en Israel yo creo que se han visto sorprendidos posiblemente por el éxito de la operación, porque han dicho, esto ya no es una operación de demolición del programa nuclear, vamos a aprovechar, han empezado a atacar otros objetivos como la aviación, es decir, ya que estamos, ya que la amenaza de los misiles iraníes contra los aviones israelíes es prácticamente cero, no hemos visto ningún incidente grave, y podemos prolongar esto mientras hayan arsenales de misiles y de bombas. Y dos, otra cosa que esto ya es una cuestión que ya hemos visto y las lecciones de la historia, desde el año 91, Operación Tormenta del Desierto, pasando por Kosovo. La destrucción alcanzada desde el aire por bombardeos sistemáticos siempre se sobreestima, y siempre cuando llega el especialista que empieza a mirar, descubre que, y sí, la bomba cayó, pero no suficientemente certera, quizás haya que volverla a bombardear por segunda vez. Entonces se va prolongando en el tiempo. Entonces ya podemos anticipar que esta campaña todavía dure, no voy a decir semanas, pero sí unos cuantos días. En fin, cuando empiezan a llegar las fotos de satélite, cuando esos drones empiezan a sobrevolar, cuando los espías que están sobre el terreno con sus prismáticos y un cuaderno de notas digan, pues vaya, sí, este objetivo ha sido totalmente destruido, no este objetivo. Entonces ahora queda ver si Israel, perdón, ya con esto termino, hay un objetivo que es el más profundo de todos, que es el de Fordow. Los números no salen, las armas que tiene Israel no serían capaces, en teoría, de penetrar hasta lo profundo, de ahí que parece que se está esperando o se está pidiendo a Estados Unidos que se suma a esta operación. Y como bien planteabas, ahora la cuestión es las represalias que tomará Irán, porque yo pienso que no van a ser solo convencionales. Irán se ha visto que la cadena de mando está profundamente afectada, la destrucción de sus arsenales le impide responder como quisieran a Israel, y la experiencia nos dice que lo van a hacer jugando sucio, atacando mediante atentados terroristas mediante sus proxies, o sea, sus aliados, sus fuerzas irregulares que actúan en su nombre, como las fuerzas yemeníes que cortaban o intentaban atacar la navegación en el Golfo Pérsico. Pues veremos
que los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad sean capaces de prevenirlo, pero en los próximos meses y años posiblemente veamos una campaña de represalia por parte de Irán que no va a ser estrictamente militar, sino que va a seguir esa tradición iraní de jugar sucio y de atacar objetivos, no solo de Israel, sino de la comunidad, de la diáspora judía, allí donde pueden, o sea, golpearán donde pueden, no donde quieren. Bueno, eso siempre y cuando el gobierno iraní logre superar esta crisis. Es decir, porque hay voces quizás demasiado optimistas que dicen que, bueno, que en este momento el gobierno está tan desconcertado que puede ser de que haya un levantamiento popular que sí funcione. Pero ya hemos visto muchos levantamientos. El último creo que fue con el tema de la chica esta, Amini, que no se había puesto el burka bien o lo que sea, y que hubo una represión que mató a 100 personas y todo volvió a la normalidad, entre comillas, de ese gobierno que llama a elecciones, pero elige a los candidatos, que tiene un teatro montado. Pero volviendo al tema que comentabas antes, el tema de Fordow, que es se supone que son unos laboratorios o centros de desarrollo del armamento atómico que están mucho más profundos que los del centro de Natanz, que fue bombardeado, que tampoco se sabe si eso ha eliminado lo que hay debajo. Y todo el mundo habla de esto, de que lo lógico sería un B-2 americano cargado con una bomba que pesa 1 tonelada y que tiene un mecanismo que va perforando metro a metro y metro a metro hasta llegar, después de muchas explosiones, al centro de todos los males que están ahí debajo. Pero no sé si tú puedes corroborar o no. También a mí me ha llegado algo que no sé si es una información o un pensamiento, con ganas de que sea verdad, de que Israel podría tener un mecanismo para lograr ese mismo efecto desde tierra. Es decir, de hacer una perforación y poner ahí una bomba tremenda que logre llevar, a la destrucción de ese laboratorio a 90 metros bajo tierra. Claro, eh, sería muy peligroso también por el tema de la radioactividad. Lo hemos visto cuando en Chernobyl explotó esa central atómica, pero no olvidemos otra situación, que si eso está a 90 metros, pues solamente el material que tienen encima, que puede colapsar, puede servir de una tapa que no tuvo, ninguna central atómica hasta ahora. Es decir, aunque en Chernobyl se han echado toneladas de cemento encima, pero no 90 metros de material para aislarlo. O sea que no sabemos qué es lo que va a pasar. La pregunta es, a nivel, de como tú muchas veces has estudiado el tema de las guerras convencionales, menos convencionales, ¿cuáles son las novedades o cuál es el punto principal de esta guerra? Pues yo creo que esto me ha sorprendido porque llevamos desde el año 2014 que la cumbre de la OTAN institucionalizó el concepto amenaza híbrida y hablando todo el mundo de guerra híbrida, digo, bueno, pues por primera vez creo que tenemos una auténtica guerra híbrida y parece que el concepto se ha perdido por el camino y nadie, es decir, no he visto ningún titular que diga, señores, estamos ante la primera guerra híbrida auténtica y lo relaciono también con la operación Telaraña. Es decir, si ponemos la guerra de Ucrania al lado de esta operación, vemos que esa idea ya de dos ejércitos convencionales, despegan aviones, se disparan misiles, se ha visto absolutamente superada por una nueva realidad en la que vemos bombas lapas colocadas debajo del coche de comandantes, de científicos. Hemos visto camiones, naves industriales, contenedores llevados por un inocente conductor que no sabe lo que lleva en la espalda, que se abre el techo y empiezan a salir un montón de drones que van dirigidos a un objetivo. Hemos visto infiltración de saboteadores, bueno, eso ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, pues ya estaba la resistencia, pero es la sensación de que ya las guerras superan el marco de un frente de batalla donde hay dos ejércitos convencionales que están combatiendo y ya
incluso en las guerras más tecnológicas y en las guerras donde tenemos los ejércitos más avanzados. Ya no estamos hablando de ejércitos en descomposición en un país perdido de África, donde los ejércitos se convierten casi en grupos de rebeldes que llamaban sobels, soldados y rebeldes. Ni siquiera estamos hablando de una guerra en la que un ejército convencional como el de Israel se enfrenta a un grupo que tiene una dualidad entre ser grupo terrorista y ser una milicia con misiles, tierra-aire complejo. No, no, estamos hablando de dos ejércitos convencionales, de dos estados-nación, con una presupuesto amplio, con unos recursos amplios, pero que a la hora de enfrentarse emplean una panoplia muy amplia de recursos que van muchísimo más allá de simplemente misiles, barcos, fragatas, carros de combate y aviones. Aquí es una guerra, no voy a decir total, porque total es poner todos los recursos del Estado, pero es una guerra muy amplia en la que hay elementos convencionales y no convencionales, y de ahí la palabra de guerra híbrida. Y es una cosa que nos advirtió un autor que se llama Frank Hoffman en el 2004 y que decía, veremos que en el futuro, ante la sensación de impotencia de algunos países para enfrentar a un enemigo más poderoso, van a romper los esquemas tradicionales de la guerra y van a empezar a emplear otras formas. En el caso de Ucrania, porque están enfrentados a un enemigo que tenía al principio de la guerra 3 veces más población, 10 veces una economía 10 veces más grande, que en el caso de Israel, porque están ante un desafío enorme. Ya no se trata de que Irán sea más o menos poderoso, sino que el desafío de golpear a más de 1.000 kilómetros, 1.000 no sé cuántos kilómetros, cerca de 2.000 kilómetros, a unos objetivos muy protegidos, ha llevado a Israel a romper los esquemas. Y eso es lo que, a lo que ha llevado esta operación, porque claro, yo decía, los números no salen, y estábamos hablando en términos convencionales, los aviones que tendría que llevar Israel y hacer sobrevolar Medio Oriente Medio, ¿lo van a permitir los saudíes? ¿Lo van a permitir los iraquíes? Bueno, pues en Israel han visto que es esa expresión que tanto les gusta utilizar a los vendedores de humo y a los de la economía y la innovación, lo de romper la caja, que es una expresión inglesa, de romperla, salirse de la caja, ¿no? Fuera de la caja. Pues esto ha sido una operación israelí en la que evidentemente alguien en una pizarra en blanco con un grupo de sabios ha dicho, bueno, señores, ¿cómo conseguimos reventar a algo que está tan lejos? Si un avión no va a ser capaz de llegar. Y como planteabas lo de las instalaciones nucleares, todavía estamos por ver qué ha pasado ahí dentro, porque solamente tenemos fotos de donde sale humo por los respiraderos y no sabemos qué ha pasado ahí dentro. Y por supuesto, más allá de poner la superbomba o el supermecanismo de penetración, esto es todo tan sencillo como que ya hay alguien allí dentro, un saboteador. Lo que pasa es que yo me imagino que los iraníes habrán en su en su centro de investigación nuclear o de elaboración de su arma nuclear, me imagino que ahí estarán los más leales de los más leales, y las medidas de seguridad tienen que ser extremadamente paranoicas, pero eso no descarta que haya siempre personas muy descontentas con el régimen, porque ya no solamente se trata de los agentes israelíes, se trata del descontento de amplias capas de la población que están encantadas de colaborar con potencias extranjeras por hacerle daño a ese régimen que ha tratado muy mal a su población y que ha dejado muchas cuentas pendientes de personas que han visto a familiares queridos perder la vida en condenas a muerte de lo más arbitrarias y más terribles. Entonces, la novedad de esta guerra pues, ha sido eso, romper por completo el esquema de que en una guerra, como las anteriores que hemos visto en Oriente Medio, pues siempre seguíamos el mapa, ¿no? O sea, la guerra de los 6 días, guerra del Yom Kippur, y ahí uno miraba el mapa, los movimientos de Ariel Sharon atravesando el río Nilo, veíamos aquí los altos del Golán, el Valle de las Lágrimas, los carros de combate. Eso ya lo hemos visto superado por una guerra en que ya no hay diferencia entre frente y retaguardia. Eso, bueno, después del lanzamiento del cohete de Hamas desde la Franja de Gaza, ya tristemente es una realidad cotidiana para los ciudadanos israelíes, pero lo estamos viendo en Rusia, en Ucrania, y lo estamos viendo estos días ampliamente confirmado. Una pregunta de todo lo que nos has explicado y que a mí todavía no le encuentro ninguna explicación, ni siquiera en el terreno de lo fantástico. Es decir, eh, el ataque de Israel se hizo creo que con 100 o 200 aviones que pasaron, pero para llegar a Irán tienen que haber pasado encima de alguien. O sea, incluso si van rodeando por el mar, tendrían que haber ido con aviones cisterna muchísimos. ¿A qué? ¿Cómo? Porque de eso todavía no se ha dado una explicación. ¿Qué zona La sabemos, sobrevolaron? la sabemos. A ver, siempre que mirábamos el mapa, trazábamos una línea recta, el punto más corto entre dos puntos, una línea recta, y nos salía Arabia Saudita. Decíamos, no, Arabia es aquí, me acuerdo de las teorías conspirativas que Arabia Saudita iba a mirar. Bueno, lo que es que desde que hacíamos esos cálculos allá por el 2008, 2009, que tengo cosas publicadas en mi blog,
han pasado dos cosas fundamentales. Uno, Irak no ha reconstruido sus fuerzas armadas al nivel previo, no diría ya de la guerra del 91, sino ni siquiera al nivel previo a 2003. Es decir, que del año 2003 al año 2025, la lucha contra el Estado Islámico ha absorbido tantas fuerzas del Estado iraquí que sus fuerzas armadas sí tienen ahí unos cuantos aviones, cazas F-16, pero no tienen una red de defensa aérea integrada, de tal forma que para Israel ha sido relativamente fácil atravesar el espacio aéreo iraquí sin ningún problema. Ya lo hicieron en el pasado para lanzar misiles desde la frontera con Irán y lo han hecho ahora. Y la otra cuestión era, y donde había una red de defensa aérea integrada también preocupante, que era como por donde no podían pasar, era Siria. Y aquí han pasado dos cosas. Una es la caída del régimen Bashar al-Assad, que ha colocado en el gobierno de Siria a un líder que tiene cuentas pendientes con Irán. Ellos no van a decir aplaudimos esto, pero ellos en su cabeza es Irán es el país que apoyó el régimen de Bashar al-Assad, es el país que mandó para aquí a sus guardianes de la revolución para bombardear mis ciudades, matar a mis primos, así que nosotros no vamos a celebrar una operación israelí de ataque a Irán, pero sabes, yo me voy a quedar aquí viendo la televisión, voy a sacar las palomitas y voy a disfrutarlo, porque tenemos cuentas pendientes. Y la otra cuestión es que, más allá de que este régimen sea más o menos hostil a Israel, no solamente la guerra degradó las defensas aéreas de Siria, sino que en ese vacío de poder que se produjo en las semanas y meses posteriores a la caída del régimen Bashar al-Assad, hubo una sorprendente campaña de bombardeos israelí, que yo desde mi casa decía, pero ¿para qué destrozan lo que ya está roto? Pues bien, estaban asegurando que todos esos radares y todas esas lanzaderas de misiles del régimen de Bashar al-Assad, que posiblemente quedaron abandonadas, no las pusiera en servicio y en funcionamiento nadie. Que desde Siria decían, pero vamos a ver, con toda la preocupación que tenemos de reconstruir la economía, traer los refugiados de vuelta, acabar aquí con los recalcitrantes, tanto del Estado Islámico como del régimen, ¿ustedes creen que nosotros tenemos algún interés, preocupación de atacar a Israel con este armamento que tenemos aquí apilado en polvorines, polvorientos, nunca mejor dicho? Pero en Israel nunca dieron una explicación, sino que hubo bombardeos. Claro, eso nos llegaba a nosotros a través de extrañas explosiones en Homs, Hama, columnas de fuego y humo salen desde la Taquia, y eso era la aviación israelí destrozando. Claro, yo creo que más de uno dijo, esto cualquiera diría, llámame paranoico, que están preparando un pasillo aéreo para dejar un hueco por el que meter sus aviones. Y hace poco veíamos la foto o un vídeo grabado desde tierra de un Boeing 707 reabastecimiento en vuelo, que es un avión de pasajeros reconvertido en avión cisterna, que vuela relativamente lento, porque es un avión de pasajeros, no es un avión de guerra muy maniobrable, es más, cargado de combustible, es aún menos maniobrable, con lo cual es un avión vulnerable y estaba siendo grabado por alguien con un teléfono móvil. Eso significa que el cielo de Siria estaba absolutamente despejado y que los israelíes podían permitirse hacer una maniobra de reabastecimiento, que además es compleja porque tienen los dos aviones que acercarse mucho, mientras está siendo reabastecido, ese caza se queda inmóvil, y eso significa que había una sensación, de la misma forma que el sobrevuelo de un Hermes 450 sobre los cielos de Teherán, era como la prueba de decir, el dominio del aire israelí es tan absoluto que se pueden permitir hacer una operación de reabastecimiento en vuelo en un día muy despejado, desde que cualquier sirio mira el cielo y dice, ay, mira, un avión israelí. Entonces, ese fue el caminito de hormiga que hemos reconstruido de pasillo aéreo por Siria, pasillo aéreo por Irak, que es más difícil de entender, pero yo creo que simplemente es la incapacidad tecnológica de que no han gastado dinero en eso, porque bastante han tenido con luchar contra el Estado Islámico y otras amenazas como para dedicarlo a reconstruir un ejército que sea digno de los tiempos de Saddam Hussein, y ese ha sido el camino que ha seguido Israel. Y luego hay otra cuestión. Israel, en todo este tiempo, evidentemente, no se han quedado de brazos cruzados desde que yo hacía estos cálculos en el 2008-2009, y ya ha desarrollado toda una familia de armamento de largo alcance, que fue el que emplearon en anteriores ocasiones, que dispararon desde el cielo de Irak sin penetrar nunca en el cielo de Irán. Y la historia de estas armas son muy curiosas. Resulta que Israel necesitaba un misil hipersónico para poner a prueba su sistema de defensa de misiles. Se dijeron, bueno, los ingenieros israelíes dicen, vamos a construir un misil hipersónico, lo lanzamos sin cabeza de guerra, simplemente que huele muy rápido, y con eso probamos el sistema Arrow, el sistema Onda de David. Y luego alguien dijo, oye, con todo el dinero y con todo el recurso mental que hemos dedicado a construir esto, que es hipersónico y que tiene un largo alcance y que va muy rápido, y si le ponemos una cabeza de guerra, ya que hemos hecho todo el trabajo de hacer esto,
para imitar el funcionamiento de un misil hipersónico ruso-iraní, y si le ponemos la cabeza de guerra y la usamos como misil hipersónico, y alguien dijo, bueno, la verdad que ya el trabajo ya está hecho, solo habría que falta. Y entonces ha salido toda una familia de misiles hipersónicos que han empleado y que su uso, perdón, que su origen primario no fue diseñar un misil, sino fue diseñar una réplica, un blanco aéreo que le permitiera entrenar a sus defensas antiaéreas. Y es muy curioso porque en Israel todo se aprovecha, todo se reutiliza y siempre hay alguien que dice, oye, y si le damos un uso no previsto, y siempre está el ingenio de usar los recursos y de las formas que nadie había pensado. Bueno, Jesús Pérez Triana, experto en defensa. Eh, no sé qué es lo que va a pasar porque esto ya entra al terreno también de la política o de la Mm. futurología, ¿no? Mm. Pero evidentemente Israel lleva ahora una ventaja tremenda respecto al régimen iraní en el plano militar. Eh, lo que queda pendiente, según tus palabras, es cómo acabar militarmente también con la amenaza nuclear. Es decir, no solamente confiando en los acuerdos que se firman, porque ya se ha visto que el famoso acuerdo 5+1 del Mm. 2015 no sirvió para nada, y las conversaciones de Biden e incluso las de Trump en estos últimos meses tampoco han servido para nada, porque justamente mientras hablaban se estaban dando muchísima prisa por acabar y tener las bombas preparadas. Así que seguramente de aquí a unos días o algunas semanas tendremos que volver a contar contigo para analizar el siguiente capítulo de esta saga del Imperio Contraataca, o como se llame, pero que en este momento es creo que en esa saga del cine había un momento que atacaban la propia estrella donde estaba el mando supremo, ¿no? Así que me parece que estamos un poco en ese capítulo. Hasta entonces, muchas gracias. Pues un saludo especial a la audiencia y encantado como siempre de estar en Radio Sefarad.